Queridos hermanos, hoy lunes vamos a meditar la palabra del Señor que nos guía, que nos ilumina, que guía nuestros senderos, que podamos nosotros pedirle al Señor ese don precioso de la sabiduría, al Espíritu Santo, para poder nosotros meditar su palabra, comprenderla, asimilarla en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 8 al 15. En aquellos días estaban llenos de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamaban de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y viniendo de improviso, lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él, y su rostro les pareció la de un ángel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 118. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aunque los nobles se sientan a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos. Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos, instrúyeme en el camino de tus mandatos, y meditaré tus maravillas. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 22 al 29. Después de que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entre tanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús le contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y escuchamos así, queridos hermanos, en la palabra de Dios, en la primera lectura, cómo ya dan testimonio los diáconos que habían elegido para dar testimonio del Señor. Estaban allí, la gente, Esteban, protomártir de la iglesia, lleno de gracia y del poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Y allí, queridos hermanos, el Espíritu Santo que le ilumina, el Espíritu Santo que lo lleva a anunciar la palabra de Dios. Pero luego la gente, dice que indujeron a la gente para que hablasen mal de él, para que fueran declarados testigos falsos, y se presentaron testigos falsos, con lo cual llevan a presentar a Esteban
que está hablando mal de Moisés y contra Dios. Y dice la palabra de Dios cómo este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley. Esa es la injusticia que se comete contra Esteban, una injusticia que se comete contra él porque anuncia la palabra de Dios, porque mantiene su fidelidad. Pero es llamativo el hecho que inducen al pueblo, alborotan al pueblo, a los ancianos y a los escribas, para que lo condujeran al Sanedrín presentando testigos falsos. El pueblo, queridos hermanos, una y otra vez que aparece en la Sagrada Escritura, que se deja alborotar. Los alborotos en el pueblo hay que tener mucho cuidado, porque se deja manipular. El pueblo, dice aquí, se dejó manipular y llevaron incluso a presentar falsos testimonios. Es la sensibilidad que hay que tener, queridos hermanos, por ese camino a la verdad. El pueblo, un pueblo sediento de la verdad, un pueblo que necesita la misericordia de Dios. Y por eso una que otra vez más, las indicaciones que nos aparecen también en el Salmo responsorial. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso. Dichoso el que camina, hombre noble, justo. Aunque los nobles se sientan a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos. Que nosotros podamos meditar cuál es la voluntad de Dios, los decretos del Señor, lo que Él pide para nuestra vida. Dice, te expliqué mi camino y me escuchaste, enséñame tus mandamientos, instrúyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Queridos hermanos, qué dicha y qué bendición que nosotros podamos caminar en la presencia de Dios, que nosotros podamos constantemente ser instruidos en el camino de la voluntad de Dios, en meditar cada vez más las maravillas de Jesús. Esto es, queridos hermanos, que nosotros constantemente podamos vivir esa presencia de Dios, que nosotros podamos mantenernos en esa presencia amorosa del Señor. Y dice la palabra de Dios que en el Evangelio, cómo los discípulos se acercan a Jesús y el Señor les pide concretamente que tengan que hacer un trabajo. El Señor les dice, en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan para saciarlo. El pueblo que estaba buscando a Jesús, no porque era Dios, sino porque le había saciado de pan. Esto nos pasa también muchas veces a nosotros en nuestra vida espiritual, porque Dios nos ha concedido este bien material, entonces sí lo buscamos. Y a veces terminamos nosotros enojados con Dios porque no nos concede lo que le pedimos. Que nosotros busquemos a Dios por el hecho de que Él es Dios. Y el Señor nos pide concretamente, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura la vida eterna. El Señor nos está pidiendo un trabajo, que meditemos constantemente los decretos, los mandamientos de Dios, que caminemos en su presencia, pero el Señor nos está pidiendo un trabajo concreto. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. Y os dará el Hijo del Hombre, pues lo ha sellado el Padre Dios. ¿Cuál es ese trabajo? ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Esa es la pregunta también que nosotros nos hacemos hoy. Y Jesús nos responde, la obra de Dios, es decir, el trabajo que usted y yo tenemos que hacer, es que crean en el que ha enviado, es decir, el creer, la obra del creer. Por eso, creer cada vez más en la palabra de Dios, creer en lo que el Señor nos ha dicho, creer en lo que Él nos enseña cada vez más, creer en su palabra, creer la palabra de Dios constantemente que nos ilumina, creer las enseñanzas del Señor. Queridos hermanos, usted y yo constantemente estamos llamados a meditar sobre el don de la fe, a perseverar en el don de la fe, a caminar en el don de la fe que nos da la paz, que nos da la serenidad y que nos ayuda siempre a conducirnos por los caminos de los decretos y de las enseñanzas de Dios. Que Dios Todopoderoso les bendiga y les acompañe. Que podamos nosotros seguir perseverando por el camino de la fe, de la esperanza y la caridad, pero que abracemos a Dios y que queramos amarle con nuestra mente, con nuestro corazón, y que nuestra fe siga creciendo cada vez más hasta contagiarla también a los demás, naturalmente, a nuestras amistades, a nuestros seres queridos, a las personas que amamos, transmitir el don precioso de la fe. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.